Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de U al Día en nuestra versión online en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo por Facebook Live, YouTube Live y también por la señal de USTV, el canal de las universidades del Estado. A quienes nos están viendo desde otras regiones que no sean de Antofagasta, el tema de hoy nos va a centrar en un fenómeno que ha ocurrido esta semana y que es bastante inusual al parecer, pero para eso nos acompaña el profesor Jorge Van den Bosch. Él es académico de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y además director del Centro de Ingeniería en Mitigación de Catástrofes Naturales de la UBA. Y vamos a estar hablando sobre las lluvias y el tiempo extraño que nos ha tocado esta semana. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en Claudia, buenos días. Encantado de poder colaborar, obviamente, Sí. sobre todo con la gente que a veces tiene inquietudes como esta. Me parece súper bien. Sí, porque es una preocupación y que nos cuente, primero que todo, a qué se deben estas lloviznas y expliquemos un poco este fenómeno. Ok, yo creo que es bueno, es la oportunidad, digamos, de conversar con la gente, sobre todo que aprendan algunas de las cosas que en alguna medida nosotros dominamos como expertos en este tema de riesgos naturales, de desastres naturales, que se trata de por qué en verdad no llueve en el desierto. ¿Y por qué llueve en el desierto? Así, las dos cosas hay que entenderlas, pero es curioso que hay que entender primero por qué no llueve. O sea, ¿por qué no llueve? Porque simplemente nosotros tenemos un sistema de aire que se denomina de alta presión, o también es conocido como el anticiclón Pacífico del Sur. Es un nombre raro, pero no es problema. Es un gran sistema que está presente en todos los desiertos del mundo. Y es por esa razón que no llueve, porque ese sistema no permite la lluvia. Pero curiosamente el sistema que se denomina anticiclón Pacífico del Sur, eventualmente él se corre, se va a algún lado. Y en este caso se fue muy al sur de Chile, a la zona central sur de Chile, y le está provocando a ellos el desierto. En el fondo se movió para allá y ahora les toca a ustedes el desierto, para que la gente entienda un poco el tema. Pero cuando él se mueve hacia el sur de Chile, hacia la zona central sur de Chile, deja el espacio vacío acá y no hay anticiclón. Hay un sistema de baja presión, que es lo contrario. Y los sistemas de baja presión son los que producen lloviznas, lluvias, eventualmente tormentas, lo que sea, mal tiempo. O sea, digamos, cada vez que el anticiclón se va al sur a veranear y les provoca un verano seco a ellos o una primavera seca a ellos en este caso, ¿cierto? A nosotros nos deja descubiertos y se nos meten centros de baja presión o se producen centros de baja presión y esos centros de baja presión son inestables. Y esto producen llovizna, producen muchas nubosidades y baja temperatura, sobre todo en la costa. Fíjense ustedes que hay una diferencia notable, lo que es la costa con lo que es el interior del desierto y lo que es la cordillera en este momento. Allá hace calor, hace mucho sol, hay mucho sol, y aquí está todo nublado, pero la costa solamente. La costa, más bien la cordillera de la costa. Profesor, ¿cómo que se invirtieron las condiciones? No. Fíjate que ahora lo otro que tenemos que saber siempre es que efectivamente este es el verdadero clima que a nosotros nos corresponde siempre, que durante la primavera y el verano chileno o hemisférico, el anticiclón se va a provocar el verano seco en el sur de Chile. El anticiclón eso lo hace regularmente, lo tendría que hacer regularmente. Y eso es lo que deberíamos esperar casi todos los años, que él se vaya en primavera y en verano al sur de Chile y les genere el verano seco. Y que en el invierno se quede en el norte chileno y les genere a ellos lluvias. Por ejemplo, de estas últimas lluvias que ocurrieron durante los meses de junio, julio, ¿cierto? Que fueron intensas, fueron muy buenas, muy generosas, digamos. Esas lluvias era porque el anticiclón nuestro estaba bien estacionado acá en el norte. Estaba como le corresponde, digamos. Pero ya, ahora se fue ya muy temprano, diría yo, se fue ya en primavera, se fue hacia el sur a veranear y ya le está provocando en este minuto el desierto a ellos y nos deja a nosotros descubiertos y nos deja con estas lloviznas. Entonces, esto es lo normal, lo curiosamente normal. Hay eventos que lo aceleran, que lo intensifican, ¿cierto? Y que también otros lo amortiguan. Por ejemplo, en este caso nos tocó justo un periodo que se denomina la Niña, que es más helado.
Y ese periodo que se denomina más helado, que las aguas del mar están más heladas. Y cuando las aguas del mar están más heladas, produce este tipo de llovizna solamente. No es capaz de producir lluvia porque las aguas están muy frías. Entonces, hay poca condensación, hay poca humedad en el ambiente porque las aguas están frías. Para que la gente sepa, cuando hace mucho frío, el aire se seca. Curiosamente, el aire se seca. Es como que uno no lo entiende, pero así ocurre en la naturaleza. O sea, por eso que la corriente de Humboldt, que es la corriente de fría que está frente a las costas nuestras, hoy día está muy intensificada, está muy intensa, y como está muy intensa, obviamente nos enfría el aire y nos seca el aire, y por eso se producen estas lloviznas escasas, diría yo, medianamente escasa, porque en teoría, si hubiera una corriente cálida, por ejemplo, fuera un periodo niño, la cosa cambia y ya no habrían llovizna, habrían lluvia, derechamente lluvia. Entonces, o sea, hay dos fenómenos que están metidos acá. Aparte de que se nos corre el anticiclón para allá y nos deja descubierto acá, hay momentos en que se puede intensificar esto y hay momentos en que se puede amortiguar. Y los momentos son esos. Hay que recordar lo que pasó el año 82, 83, ¿cierto? Con el niño, o el año 97, 98 con el otro niño, y uno ahí se recuerda, de los que tienen la edad mía más o menos se acuerdan perfectamente de las tremendas lluvias, y se acuerdan perfectamente de los cambios de temperatura extraordinariamente potentes. Después vamos a conversar sobre eso. Sí, profesor, porque la característica que han tenido estas lluvias, porque hemos tenido todas las noches desde hace aproximadamente una semana, lloviznas, que no son muy intensas, pero de todas maneras son preocupantes para la población de esta ciudad que no está acostumbrada a tener este tipo de fenómenos. Claro. ¿Se podría esperar que existan lluvias más intensas? Qué buena pregunta, claro. Fantástico, porque es el punto que falta, digamos, aclararle a la gente. Así que, bacano va tu pregunta. Estupenda. Se trata de que, para decirlo en una manera simple, ¿cierto? No se ve en el corto plazo lluvias, porque mientras esté frío el clima, es difícil que se produzcan gotas grandes, se produzca una gran evaporación y se produzcan nubes yo diría nubes generosas, con gotas gruesas que caigan. Se producen, es muy escaso. Mientras más frío está el clima, más seco está el aire. Eso es lo que yo explicaba al comienzo. Entonces, en el corto plazo no se ve ese tipo de eventos, porque estamos pasando por un periodo frío, que se denomina la niña. Y por eso que, no sé si tú te has dado cuenta que eso es un invierno extendido completamente. ¿Ah? O sea, seguimos en invierno porque yo todavía sigo con parkas, ¿cierto? Bueno, yo soy más friolento, ¿cierto? Pero los que, como yo, ¿cierto? Todavía estamos usando jersey, parka, y en octubre, normalmente, en octubre ya nosotros ya hemos abandonado la parka y estamos con jersey y jersey finito, hemos cambiado la forma de vestirnos y hemos estado guardando ya definitivamente las ropas gruesas, pero ustedes ven, por ejemplo, que todavía la gente sale a caminar a las 6 de la tarde con parka o andan con parka, derechamente. Entonces, eso es porque efectivamente estamos pasando por un periodo frío, que es la niña. Y los periodos fríos, en general, no son de lluvias abundantes, son de lloviznas, son de temperaturas bajas, son de enfermedades. En general, la gente se enferma mucho porque de repente sale el sol un poco, se calienta todo el mundo y de repente pongo nubes nuevamente y se enfría todo y el viento mueve mucho y el viento produce lo que se denomina el efecto de enfriar el té. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno se sirve una taza de té caliente, ¿cierto? Y quiere tomar té, lo que hace es que trata de soplarla para enfriarla, ¿no es cierto? ¿Y por qué la sopla? La sopla porque le renueva la capa que está encima. Le saca la capa y da vuelta, hace un ciclón en el agua, da vuelta, y entonces uno le vuelve a sacar la capa donde lo sigue soplando. Entonces, ¿qué hace el viento con el mar? La poca energía que absorbe el mar se la renueva, igual como cuando uno sopla la taza de té, se la renueva, el viento hace eso. Entonces genera una temperatura mucho más baja de lo que nos corresponde, nada más que por el efecto del viento. Fíjense ustedes que los vientos han sido sostenidos aproximadamente entre 10, 20 y hasta 30 kilómetros por hora, lo cual es harto, lo cual es fuerte y obviamente nos saca también la energía de nuestro cuerpo. Si uno abre un poco la chaqueta, el viento penetra y le saca la energía al cuerpo. A los 10 minutos uno ya tiene que cerrar la chaqueta porque efectivamente empieza a salir la energía del cuerpo. Eso es lo que pasa. Y más encima de eso,
ustedes ven que hay una nubosidad baja muy intensa, justamente por la misma razón, porque no logran las gotas subir y condensarse. Profesor, ¿este fenómeno se ha experimentado también en otras ciudades de la costa de la región? Por supuesto, sobre todo en Iquique, sobre todo en Tocopilla, en Mejillones, muy intensamente. Y si uno mira el mapa de las lluvias, o sea, de las precipitaciones, se da cuenta que en Tal, por ejemplo, está ocurriendo exactamente lo mismo, con la diferencia que está cayendo más agüita, más llovizna que acá. Está lloviznando más en Mejillones, está lloviznando más en Tocopilla, en el sector entre Tocopilla y Mejillones también, en Iquique también. Porque el fenómeno se produce en toda la costa. O sea, cuando el anticiclón se fue, dejó al desierto chileno sin protección. ¿Qué es el desierto chileno? Desde el sur del Perú hasta Serena. Todo ese sector nos dejó descubierto. O sea, completo. Él se fue y dijo, yo me voy a veranear al sur, y en este rato está en el sur veraneando. Lo terrible es que el anticiclón no puede quedarse más allá del periodo de verano. Porque si se queda en periodo de invierno en el sur de Chile, la sequía que van a tener en el sur de Chile ni se la explico. O sea, si ya no tienen agua, puede ser muy grave. Y así ha pasado en estos últimos años, que hemos tenido más llovizna en la zona cordillerana nuestra, hemos tenido más lluvia en la cordillerana nuestra. Recuerden ustedes los aluviones de San Pedro Atacama, todo eso, mientras en el sur no había lluvia. ¿Por qué? Porque el anticiclón otra vez nos dejó descubierto. ¿Y hasta cuándo se podría, hay alguna proyección de hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Hasta cuándo se va a mantener? Bueno, la inestabilidad tal como la vemos hoy día debería estar terminando los primeros días de noviembre. Pero no se sabe todavía si el anticiclón no se corre un poquito más al norte, sino que se nos deja siempre descubierto. Así que, y la probabilidad que ocurra lloviznas más fuertes es que, digamos, se produzca un poquito más de temperatura, pero tal como veo las cosas no se ven bien. Yo creo que vamos a seguir con llovizna, y yo creo que hasta noviembre, como mínimo, deberíamos tener estas inestabilidades que hoy día vemos que hace frío, hace mucho viento, y algo de llovizna en los atardeceres, sobre todo en el sector norte y en el sector de Coloso, donde tenemos nosotros nuestra estación meteorológica. Ha caído harta agüita. Y el otro sector donde ha caído harta agüita ha sido en Altos de la Portada. Mientras en Coloso cayeron el día 19, cayeron aproximadamente 0,4 milímetros, y al otro día cayeron otros 0,4 milímetros. En el Altos de la Portada cayeron 3,7 milímetros, o sea, cayeron muchas veces más de lo que cayó acá. Ya cayeron milímetros, no una parte de milímetros, sino cayeron milímetros de frentón. O sea, allá fue una lluvia suavecita. En el sector de los Altos de la Portada. ¿Se dan cuenta ustedes que Antofagasta es muy grande, muy largo? Sí, pues. ¿Eso es el acumulado en estos días? Exacto, el acumulado. Bien. Bueno, profesor, vamos a hacer una pequeña pausa para volver en unos 2 minutos más o menos. Los dejamos con 7 días, estas cápsulas informativas de la Universidad de Antofagasta. Bien.
Estamos de vuelta en UO al Día. Hoy conversamos con el profesor Jorge van den Bosch. Estamos abordando el tema de estas inusuales lloviznas que han ocurrido en la región, en la zona costera de la región. Profesor, ¿cómo debería la gente, la población, la comunidad, prepararse para este tipo de eventos? Generalmente, cuando estamos ya en el mes de octubre, la gente debe haber pensado que ya pasó el invierno, no llovió este invierno en la ciudad. ¿Cómo deberían mantener sus viviendas preparadas para este tipo de fenómenos? Sabemos que no somos una ciudad que esté muy lista para este tipo de fenómenos climáticos. Ok. De partida, lo que tenemos que aprender y saber es que efectivamente, no necesariamente cuando pasa la temporada de lluvias invernales que podrían venir en invierno, estamos exentos de la posibilidad de que vuelva a ocurrir otra lluvia. Eso yo creo que es como decirle a la gente, ¿sabes qué? Mira, ya tembló en 1995, hubo un terremoto y ya no va a haber otro terremoto, no sé, en 100 años más. No es así. Lamentablemente la naturaleza nos obliga a estar siempre preparados para cualquier evento. Y yo en este caso, como director de un centro de ingeniería en mitigación de catástrofes naturales, con mayor razón tengo que poner acento en eso. Porque la gente tiende a pensar de que las cosas que pasaron ya no van a pasar nunca más. Y no es así, lamentablemente la Tierra tiende a repetirlo y a veces lo repite en muy corto tiempo. Voy a poner un solo ejemplo. El terremoto de 1868 ocurrió, bueno, en 1868, pero al 68 al 77 volvió a ocurrir un terremoto gigante de la misma talla del anterior, en la zona norte chilena. O sea, dos terremotazos, pero gigantes de 8.5, 8.6, bueno, todos hablan incluso de 8.9. De ese orden, ocurrieron dos en menos de 9 años, del orden de 9 años. Entonces la Tierra tiene sus ritmos, o sea, nosotros decimos que un evento puede ser posible y probable. Posible es cuando alguna vez ocurrió, como mínimo una vez ocurrió. Y probable es que ya ha ocurrido varias veces y podemos incluso hasta decir más o menos estadísticamente cuándo podría ocurrir. Pero aquí han ocurrido fenómenos de ese tipo. Lluvias inesperadas durante los periodos estivales, vale decir, de verano. Estoy hablando, por ejemplo, de la lluvia del 2015. La lluvia del 2015 es una lluvia típica que nos dejó a todos muy preocupados. ¿Por qué? Porque esa lluvia afectó la zona de Copiapó, ¿cierto? Caldera, bueno, Chañaral, obviamente, y Taltal. Y Antofagasta, ojo, cayeron 30 milímetros. La ventaja fue que cayeron del orden de 24 horas, o sea, se distribuyó muy bien la precipitación en 24 horas. Pero si esos 30 milímetros caen en una hora, o perdón, caen en un par de horas o en 3 horas, la cosa habría sido mucho más compleja de lo que incluso parecido a lo que les pasó a la gente de Taltal, a la gente de... A ellos les cayeron mucha precipitación. ¿Y eso en qué fecha fue? Marzo. ¿Quién espera lluvias en marzo? Nadie. Marzo, porque dice, pero marzo, que estamos hablando de marzo, a lo más podrían haber lluvias y lloviznas en la zona cordillerana, que es lo normal, es el invierno boliviano que se extiende hasta marzo y rara vez hasta abril, muy rara vez, pero ocurrió. Pero la pregunta que se hace, bueno, y ese evento que ocurrió el 2015, que se denomina la gota fría, para que la gente lo conozca, la gota fría, así se denomina, después lo voy a explicar. Ese evento también ocurrió en 1877, el 10 de julio de 1877. O sea, tenemos 2 eventos. O sea, ya ni siquiera es un evento posible, o sea, que ocurrió una vez, nada más. Entonces, en el desierto chileno, y yo como director de un centro de catástrofes, de mitigación de catástrofes, tengo la obligación de decirle, uno tiene que esperar cualquier cosa ahora. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en el 2015 ocurrió también en 1877, hace muchos años atrás. Pero cuando los eventos ocurren tal como ocurrieron estos dos, puede ocurrir también en cualquier instante. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que estar preparados? Sí, siempre. Siempre, porque aunque sea verano, aunque no sea época, la naturaleza nos puede hacer una mala pasada y nosotros, si estamos preparados para cualquier cosa, no tenemos dificultad. O sea, es mejor estar preparado por, digamos, pecar por exceso que por defecto. Por defecto, la cosa no tiene remedio en el momento que ya pasa. O sea, ya ahí vamos a perder mucha gente, vamos a perder muchas cosas, podemos tener daños muy severos,
y no es la idea. La idea es que el desierto, las ciudades costeras estén siempre preparadas para cualquier evento. No es necesario que sea temporada de verano, temporada de invierno, ya no, ya. Antes decíamos, llueve en invierno y eventualmente lloviznas en verano. No, ahora no. Ahora pueden haber lluvias en verano y muy intensas, tan intensas que generen aluviones muy destructivos, como eso, el caso de la famosa gota fría que ocurrió en 2015. Que entró un sistema de baja presión, cálido y húmedo, y arriba se le colocó una plancha helada de atmósfera y gota que subía, tocaba la plancha helada y caía y llovía, pero llovía intensamente y ustedes se dieron cuenta cómo llovió, no solo en Antofagasta, pero cómo llovió en Taltal, cómo llovió en Copiapó. Extraordinario, estamos hablando de 100 milímetros en 24 horas. 100 milímetros, o sea, de ese orden, ¿no? 80 milímetros en algunos lugares, o sea, es una lluvia muy, pero muy intensa. Y como eso se estaciona y está un par de días ahí arriba, o sea, en el desierto no toleramos un par de horas de lluvia, imagínense 2 días. Por eso que ocurrió el desastre que ocurrió en 2015. Entonces lo tenemos ahí nomás, 2015, hace 5 años atrás o 4 años y tanto atrás. Así que Profesor, es bueno. en esta misma área nos llega una pregunta al Facebook que dice si se pueden comparar fenómenos en diferentes años meteorológicos. Por supuesto que sí, claro que sí, son comparables. Por ejemplo, el 1877 con la gota fría del 2015, que están muy separados los dos, fueron terriblemente desastrosos para el desierto chileno y consta en la historia. Yo tengo la suerte de tener algunos libros que son originales de ese tiempo, de 1877, que es un informe de meteorología del Observatorio Meteorológico de Santiago, y lo escribieron en esa época, está escrito en esa época, y donde detalla con mucho rigor, porque son informes meteorológicos, lo que pasó, y uno mira lo que pasó en 1877 y dice, pero pasó exactamente igual. Aluviones en Chañaral, aluviones en Copiapó, aluviones, pero perfecto, o sea, estamos hablando de lo mismo, exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora tenemos mucho más información. Entonces, es el mismo fenómeno que se denominó la gota fría. Así que, ¿son comparables? Claro que son comparables. En ese contexto sí son comparables. Profesor, ¿hay alguna proyección respecto al verano de 2021, pensando en el invierno altiplánico? Usted hablaba también del fenómeno de la Niña. Sí, ¿Se puede proyectar algo? Pero claro que sí, claro que sí. Yo creo que en la zona altiplánica debería haber lluvia, no cabe ninguna duda, y una buena porción de lluvia. Eso no cabe duda. Si el anticiclón sigue estacionado donde está en este minuto, lo que va a pasar es que todo el centro de baja presión del Amazonas va a bajar, y cuando baje va a llover en la cordillera de los Andes. No va a alcanzar seguramente para la costa nuestra. Así que yo aquí veo un clima completamente distinto a lo que va a pasar en la cordillera de los Andes. Allá en Arica, en Putre, a los altos de la cordillera nuestra, en San Pedro de Atacama, seguramente va a haber lluvias intensas, si es que el anticiclón permanece tal como está. En la costa va a haber bastante clima, pero inestable, tal como es ahora, un poquito más temperatura, pero va a ser igual inestable. O sea, yo recuerdo con exactitud, yo soy antofagastino, recuerdo muchas veces que en febrero yo me ponía jersey en la noche. Pero febrero, o sea, jersey en la noche. Es porque efectivamente está el mismo sistema. Yo creo que esa va a ser la proyección. No vamos a tener un verano extremadamente cálido, vamos a tener un verano fresco. Yo diría fresco. No helado, pero fresco. Así que eso es lo más probable. Y con algunas lloviznas eventualmente en noviembre, en diciembre. Vamos a continuar con el clima inestable que tenemos ahora. Yo creo que esa es mi proyección. Deberíamos esperar entonces una primavera bastante helada y húmeda, ¿no? Fresca, diría yo. Fresca, ya. Sí, helada ya es un término mucho más, pero fresca sí, seguro. Profesor, aprovechando que estamos con usted en esta entrevista de Voz al Día, y también otro de sus temas de expertise, que son precisamente los temblores, además de este fenómeno climático, también hemos tenido una serie de sismos, temblores que se han percibido en el sector sur de la región de Antofagasta. Bueno. ¿Qué podríamos comentar sobre aquello? ¿Será signo de algo? ¿Habría que prepararse algo o prevenir? No sé si usted nos pudiese dar alguna orientación al respecto. Como no, claro que sí. De partida, efectivamente, tú tienes razón.
ha temblado un poco en la cordillera, pero esos temblores de la cordillera han sido, yo diría, tan dentro del canon de los temblores que ocurren en la cordillera. Ocurren casi todos los días. Yo recuerdo que teníamos nosotros una estación, nosotros tuvimos 11 estaciones sísmicas desde Arica hasta Taltal. Y una de las estaciones estaba en Toconao, al ladito de San Pedro de Atacama. Y había otra en la estación Crucero, que es el lugar donde teníamos una estación donde baja, hay un camino que va desde Chuquicamata hasta Tocopilla. En el medio de eso, ahí se denomina Crucero ese sector, donde hay unas torres de alta tensión ahí. Teníamos una estación ahí también, y teníamos otra estación en Toconao. Y en Toconao y en ese lugar, por lo menos registrábamos 50 a 60 sismos al día. Perceptible. O sea, los equipos lo percibían perfectamente. Entonces tiembla mucho en la cordillera y en ese sector central, y es la parte más temblorosa que tenemos en el desierto. No obstante, en la costa lo que está pasando es algo distinto. Estamos hablando en la fosa de Taltal y en el mar mismo, digamos, hubo un sismo 5.7 y ha habido unos sismos de tamaño un poquito mayor en ese sector. Y eso ya es distinto. ¿Por qué? Porque ese sector no se ha roto. Hace muchos años que no se ha roto. Ese sector, desde 1922, que ha permanecido estable. Y nosotros sabemos lo que significa lo estable. O sea, sabemos que ahí está acumulándose energía, ¿cierto? Yo siempre le digo a los niños que esto es exactamente igual que cuando uno toma una regla metálica, por ejemplo, y con las dos manos empieza a curvarla. Y a curvarla significa que está haciendo fuerza la Tierra, está haciendo fuerza. Y de repente, si uno sigue haciendo fuerza, lo que va a pasar es que va a saltar en pedazos la regla o la vamos a romper. Entonces, ese es el gran problema que yo veo, en que ese sector no se ha roto de 1922 y tiene la tendencia de que si siguen los sismos de tamaño 5 sobre 5, entonces deberíamos entrar ya en etapa no de observación, sino de preocupación, porque felizmente ahora son pocos. Pero el día en que empiecen a haber más sismos de tamaño 5, en ese sector ya tendríamos que entrar en etapa de preocupación y empezar a prepararnos, porque podría eventualmente haber un sismo, una liberación de energía que está ahí, está acumulada desde 1922. Así que ya lleva muchos años. Recuerden ustedes que para que sea gap sísmico, para que sea una zona de sospecha de que va a haber un gran terremoto en un área, por lo menos necesitamos 30 años desde que esa zona no se ha roto nuevamente. Por ejemplo, 1922, 32, 42, 52, a partir del año 52 ya entró en estado de gap sísmico esa zona. Del año 52, o sea que ya es más que gap sísmico, ya es un gap, derechamente. O sea, es una zona de que estamos siempre observándola y siempre pendiente de ella, porque lleva muchos años ya acumulando energía que no ha liberado, y necesita sin duda liberarse de esa energía. Y tenemos también otras zonas de la región que también se catalogan como gap sísmico. Gap sísmico, por supuesto que sí. La zona norte, que sería entre Mejillones y Patachi, y también al sur de Iquique, ¿cierto? Y Arica, ahí hay dos gap sísmicos. Y hay otro más, que es el gap sísmico de 1950, que es el gap sísmico que está yo diría, cercano a San Pedro de Atacama, pero en la cordillera de los Andes, cerquita ahí en algunos de los pueblos que están ahí. Ese gap sísmico tiene también una edad suficiente, tiene del año 50. Del año 50 hasta acá hay más de 70 años. Así que aproximadamente 70 años. Entonces, ese también es gap sísmico, y ese es un sismo que se denomina intraplaca de profundidad intermedia. Y esos sismos son, según mi punto de vista, son los peores sismos desde el punto de vista de la aceleración del suelo. Son los que producen más daño, son los que producen más susto, son los que producen en general, yo diría, los daños grandes que han ocurrido a los sismos en Chile. Recuerden ustedes el de Chillán en 1930 y tantos, después el de Huara en Iquique, que botó y mató gente, curiosamente, y botó muchas casitas ahí en el sector. Entonces son sismos de intraplaca de profundidad intermedia, que son
curiosamente muy acelerantes del suelo, que no son iguales a los sismos que están acá. Y ahí se espera un tamaño 8. Y un tamaño 8, bueno, en 1950 no pasó nada porque había poca gente, pero ojo, ahora está Escondida, está Saldívar, están todas las minas cerquitas ahí, está toda la gente de SQM, de Salar, con todos sus campamentos, y ya no es el pueblito que está chiquitito, ¿cierto? Que habían 20 personas, no, ahora hay mucha gente operando en el desierto y sobre todo operando minas, operando instalaciones grandes. Entonces, de repetirse ese sismo puede generar una aceleración muy grande y destructiva en ese sector. Ese es el otro gap sísmico que la gente no lo toma en cuenta. Y que el día que ocurra, y Dios quiera, ojalá que nunca ocurra, pero si ocurre, lo vamos a saber. Lo vamos a saber, nos vamos a dar cuenta perfectamente porque desde que empieza el sismo hasta que se inicia el sacudón fuerte, en Antofagasta, por ejemplo, para que la gente sepa, van a pasar aproximadamente 30 segundos. O sea, cuando ustedes digan, está temblando, van a contar 1, 2, 3, va a seguir temblando hasta 30 segundos. Y cuando recién cuenten 30 segundos, se va a empezar a sacudir la tierra. ¿Por qué? Porque es muy profundo y es muy grande. Las dos cosas hacen que ese sismo sea... Entonces, yo le enseño, por ejemplo, yo hago clases y a mis alumnos les enseño, digo yo, ustedes son un sismógrafo natural, aprendan. Si empieza a temblar, cuenten. 1, 2, 3. Por cada segundo que cuenten son 10 kilómetros de distancia en que ocurrió el evento. Entonces, si cuentan 30 segundos, ocurrió a 300 kilómetros de Antofagasta. Y cuando llega el sacudón, paran de contar y cuentan 30 segundos en ese instante. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque cuando uno no para de temblar y uno se asusta y está ahí, y está mucho rato en eso, quiere decir que el sismo fue muy grande, pero fue lejano. Y si es lejano, no nos va a hacer daño. Nos va a asustar una barbaridad, no cabe duda, pero va a ser sin daños. Entonces la gente, cuando sienta un sismo, que empieza a contar, sí, y además de eso entretiene la mente, ¿cierto? Le pasa el susto. Si cuenta más de 100, más de 10 segundos y llega el sacudón, quiere decir que fue a 100 kilómetros, tampoco le va a hacer daño. Aunque sea grande, no va a hacer daño. Y si cuenta 30, quiere decir que fue tremendamente grande, pero fue a 300 kilómetros y por lo tanto ese sismo no nos va a hacer daño y felizmente entonces nos va a asustar nomás. Porque va a venir el sacudón, se va a empezar a bambolear todo, pero no es el típico sismo que va a botar casas. Va a asustar mucho, pero no va a botar casas ni va a hacer ese tipo de daño. Profesor, nos llega otra pregunta por redes sociales. Preguntan si es posible pronosticar los temblores y cómo prepararnos. Claro, lo que pasa es que ella estaba hablando de pronóstico, no de predicción. Pronóstico, ni un problema. Pronósticos se pueden hacer mucho. Por ejemplo, nosotros teníamos un buen pronóstico para el terremoto del 2014. Cuando me entrevistaron en los diarios de Iquique, yo les dije, es posible que dentro del próximo mes haya un sismo de tamaño mayor, porque ya habían ocurrido 4 sismos antes del 2014, habían ocurrido 4 sismos de tamaño 5, y ocurrió uno de tamaño 6. Y entonces cuando me entrevistan yo le digo es el mismo patrón que ocurrió en 1868 y el mismo patrón que ocurrió en esa misma área en 1877, porque yo tengo la historia y como leo la historia y la puedo interpretar, yo miré lo que pasó en 1877 y vi los datos de los sismos de ahora, antes del 2014, 2 meses antes, y yo dije, este es el mismo patrón. Para que ustedes entiendan esto. En 1877 habían barcos frente a Iquique y frente a Arica, pero estacionados sobre todo frente a Arica. Y los marinos decían en sus bitácoras, 2 meses antes, estábamos acostumbrados a ver a los habitantes de Arica salir corriendo de sus casas. Y detrás una polvareda. Como yo soy geofísico, yo dije, ¿qué es esto? Este es un sismo no de tamaño 4. Es un sismo de tamaño 5 para arriba. Porque si se asustan y salen corriendo a las casas, es que no es un sismo común. Y si estamos acostumbrados, lo dicen 2 meses antes, entonces estoy asumiendo de que hubo una seguidilla de sismos de tamaño 5 a 6 antes de. Y ese mismo patrón se presentó en 2014, 2 meses antes. Y un mes antes me llaman y me dicen, ¿qué pensaba yo? Incluso coincidimos bastante bien con Barrientos de la Chile. Los dos nos entrevistamos por separado y los dos pensábamos lo mismo, de que efectivamente detrás de eso habían probabilidades altas de que hubiera un sismo de tamaño mayor. No dijimos un terremoto, de tamaño mayor nomás, porque eso ya es un compromiso mayor también.
que era posible. Y eso se llama pronóstico. Y el pronóstico solamente es observación de la naturaleza y decir qué es lo que podría pasar, no lo que va a pasar, lo que podría pasar. Una predicción es distinta. La predicción es cuando uno dice, sí, va a haber un terremoto tal día, en tal lugar y va a tener tal tamaño. Con esas tres cosas hace una predicción. Y esa es predicción, y predicciones solamente han hecho los chinos en 1977 y bajo el gobierno de Mao Zedong, que era muy duro, y la mano de Zhou Enlai, que era el primer ministro, y él les dijo, ya, hagan predicciones nomás, pero la responsabilidad me la llevo yo. Bueno, ahí los sismólogos dijeron, bueno, hagamos pronósticos, predicciones, y hicieron buenas predicciones, hicieron 4 predicciones muy buenas, pero se equivocaron en la quinta y la sexta, y de ahí entonces hubo problemas. Predecir es muy difícil. Profesor, hemos estado revisando mientras hablamos de este tema de los sismos, algunas imágenes que corresponden a un programa que hicimos en la universidad que se llama UA Responde. Le vamos a dejar el enlace ahí a nuestra audiencia para que puedan revisarlo. Esto está en el YouTube de la Universidad de Antofagasta. Es un programa que se hizo bien interesante, donde usted mismo habla y explica un poco más en profundidad este tema. Profesor, ya para ir terminando esta entrevista, el enlace está en el Facebook Live de la universidad para que lo puedan consultar. Respecto al trabajo que realiza el Centro de Ingeniería en Mitigación de Catástrofes Naturales que usted lidera, si nos pudiese contar un poco en qué están en estos días y qué sería ya para ir cerrando esta entrevista. Ok. Bueno, nosotros hemos trabajado muy duro en tema de riesgo de tsunami. Hemos simulado los tsunamis. Estamos trabajando en aluviones. Tenemos un grupo muy bueno en aluviones y estuvimos casi a punto de hacer los planos de riesgo de aluviones de la ciudad de Antofagasta. Y se nos vino la pandemia encima, se nos vino todos los problemas encima que ya todo el mundo los conoce, ¿cierto? Y por alguna razón eso se detuvo. Lamentablemente se detuvo porque teníamos muy buen equipo, muy bien preparado y hacemos muy buenas simulaciones. Nosotros lo que hacemos en verdad es que mostramos por dónde va a pasar el barro en caso de que haya una lluvia muy grande, ¿cierto? ¿Por dónde va a pasar el barro? Entonces la gente tiene si hubiésemos tenido esa posibilidad, le habríamos mostrado, incluso con un video, cada quebrada le habríamos hecho un video donde le mostramos cómo el agua va escurriendo, dónde toca, dónde se choca, el barro, ¿verdad? Dónde se choca, por dónde pasa. Y cómo eventualmente algunas casas hacen chocar el barro y se la mandan al vecino o se la mandan al otro, y así sucesivamente. Entonces la gente hubiese tenido una visión extraordinariamente potente de cuál es su situación en caso de que llueva en el sector donde él vive, en alguna quebrada donde él vive. Así que lamentablemente se funó esto y se quedó ahí como una muy buena idea y un muy buen proyecto, y estuvimos, yo diría, muy a punto de hacerlo. Y a lo mejor, si el gobierno actual estima conveniente, a lo mejor pasado este periodo nos llama nuevamente y podemos hacer y terminar y hacer ese trabajo que yo creo que sería como muy bueno, es como, yo diría, como necesario que la ciudad de Antofagasta conozca su situación. Por ejemplo, yo tengo un video aquí en Jardín del Sur donde mostramos por dónde va a pasar el barro en caso de. Entonces los vecinos pueden perfectamente conocerlo y dicen, a mí no me toca, a mí me toca, así me toca, mira cómo me llega el barro, qué altura va a tener el barro incluso en mi sector. Entonces, son cosas como esas y las puedes ver en video, ni siquiera necesito un plano. Y ese es el trabajo que nos dimos hace 2 años que estamos trabajando en eso, y lamentablemente digo, se nos vino todo esto encima, y yo espero que el gobierno ojalá siga con la idea de que ese plano hay que hacérselo a la gente. Porque la ciudad ha crecido mucho desde que ocurrió aquel... tenemos 22 quebradas. Sí. 22 quebradas, o sea, tenemos 22 sectores por donde va a pasar barro en caso de. Porque este año cumplimos, ¿no? ¿Cuánto? ¿20 años desde el aluvión del 91? Del 91. Sí. Y la ciudad se ha expandido, se ha construido en lugares donde prácticamente en la base donde están las vías aluvionales. Probablemente es una información que podría ser bastante útil ahora, luego de todos estos años que han pasado, a ver si aprendimos algo respecto a otra tragedia. Exacto. Exacto.
Bien, profesor, queríamos agradecerle habernos acompañado hoy en U al Día. Este programa se transmitió y lo pueden encontrar también en las redes sociales de la Universidad de Antofagasta, Facebook, YouTube, y además se transmite por el canal de las Universidades del Estado, USTV. Muchas gracias nuevamente, profesor. Bien. Yo le agradezco a ustedes, ¿verdad? Porque que el Centro de Ingeniería y Mitigación de Catástrofes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta tenga esta oportunidad es muy bueno, porque así yo puedo interactuar con la gente y puedo transmitir, ¿cierto? Todo lo que está dentro de la universidad, que se investiga dentro de la universidad, lo puedo transmitir a la gente y además de eso puedo interactuar como es la misión de la universidad, interactuar con nuestra gente, ¿cierto? Nosotros no tiene ningún sentido que hagamos investigación para nosotros, el sentido que tiene es para nuestra gente. Muy bien, profesor. Y nosotros nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, en este mismo horario por las redes sociales de la Universidad de Antofagasta. Ok, gracias. Hasta luego. Adiós.